Uno, uno, dos. Eterno es eterno en paz, los cielos declaran tu poder y tu iglesia exalta tu nombre también. Oh Cristo, tú eres nuestra canción, tú eres digno de adoración. Desde el trono hasta el pesebre, del madero a la resurrección, toda tu obra es perfecta y nos guía en consagración. Nos creaste, nos salvaste, nos llevas hasta el final. Nuestra vida está en tu altar. Solo Uno, uno, dos, uno, dos. Buenas tardes, queridos amigos, padres de familia, madres de familia, jóvenes, público en general, que Dios les bendiga. Como ustedes pueden ver, aquí somos un grupo de hermanos que en esta tarde estamos pues en varios puntos de esta ciudad del Pedregal comunicando el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiso y quiere que se propague no solamente en un pueblo, sino en todos los pueblos del mundo. Bendito sea Dios. Y en esta tarde pues vamos a empezar a poder también trazar la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios quien el hombre y la mujer necesita oír para conocer quién es Dios y lo que demanda Dios de cada uno pues de sus criaturas. Así que un saludo y un abrazo para todos. Saludamos también a nuestros amigos que nos sintonizan por las redes sociales. Pues quiero llegar también con ellos, con todo mi corazón, con un mensaje de Dios. Por eso les he agregado en la plataforma del Facebook, como también mis amigos, con la única finalidad de poderles entregar un mensaje de la Biblia. Y quiero decirle y dejarle bien en claro que en esta tarde no estoy aquí para comunicar un mensaje que tiene que ver con política. Tampoco estoy aquí para propagar un mensaje que tiene que ver con alguna denominación, con alguna religión. Tampoco estoy aquí para comunicar un mensaje motivacional o un mensaje donde pueda dar de repente cláusulas para que usted pueda tener éxito en esta vida. Tampoco estoy aquí para decirle cómo salir de los problemas en que usted se ha metido. Alabado sea Dios, no es mi propósito tampoco comunicar un mensaje que tiene que ver con la salud. No estoy aquí para ese tipo de mensajes. Esos mensajes son buenos y tienen su lugar, pero en esta tarde venía a comunicar un mensaje bíblico, un mensaje que tiene que ver con el destino eterno de nuestras almas, un mensaje que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Ese es el mensaje evangelístico que esta tarde quiero entregarle con todo mi corazón. Bendito sea Dios. Y si hablamos de este mensaje de salvación, es un tema por el cual usted, querido amigo, madre, padre de familia, quien quiera que sea, usted debe de preocuparse por estos temas espirituales. Usted tiene que preocuparse en dónde va a pasar la eternidad. Usted tiene que preocuparse por el estado eterno de su alma después de esta vida presente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero mostrarle por la palabra un personaje bíblico que también estaba muy preocupado. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versículo 17, vemos a un personaje de alta moral,
de buena conducta, rico, joven, que tenía un interés por heredar la vida eterna, por ser partícipe de estar en ese lugar de felicidad después de esta vida presente. Esta persona se preocupa y viene de una manera desesperada, hinca la rodilla ante el Señor y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un hombre preocupado. Esta es la preocupación que usted tiene que tener, querido amigo, por el estado de su alma. Hoy en día estamos preocupados en las cosas materiales. Y cuando hablo de cosas materiales no estoy diciendo que son malas, no. Todo tiene su lugar, pero por sobre todo hay que preocuparnos en lo espiritual, en las cosas eternas, teniendo en cuenta que todo esto es pasajero, todo esto es temporal, que en un momento podemos perderlo todo lo que hemos obtenido con bastante esfuerzo. Bendito sea Dios. Mira, las noticias nos hablan de la fragilidad del hombre, que tanto esfuerzo para obtener un carro, tanto esfuerzo para obtener una casa, tanto esfuerzo para obtener una profesión, tanto esfuerzo por haber conseguido esto y aquello, pero viene un desastre natural ante el cual el hombre es impotente, puede reaccionar de manera positiva y solo ver cómo este desastre natural acaba con todas sus pertenencias. Mi amigo, en un momento a otro se puede ir todo lo que hemos obtenido, pero no es así en lo espiritual. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Este hombre está preocupado por el estado eterno de su alma. Está preocupado por la vida eterna. ¿Qué va a ser de él cuando muera? Quizás usted que me oye aquí o por las redes sociales, quizás usted no está preocupado por las cosas espirituales. Quizás usted no cree en Dios, ni mucho menos cree en su palabra escrita en este santo libro, la Biblia. Quizás usted es una persona que no cree en nadie. O si cree en Dios, usted es una persona que cuando las personas se mueren, todos se van al cielo. Y por ende no hay condenación eterna para nadie. Este es el concepto que mucha gente tiene por desconocimiento de la palabra de Dios. Piensa que cuando una persona, un familiar se muere, de repente en un estado de ebriedad, o robando, o es asesinado, o haciendo lo malo, muere. Entonces piensan, todos se van al cielo, todos se van a la vida eterna. Si usted, querido amigo, tiene este pensamiento, usted está diciendo también que no hay condenación para nadie. Y lo que dice la Biblia, entonces no tiene valor. No tendrá valor de repente para usted. Gloria a Dios, pero hoy quiero que usted le dé valor a lo que dice la palabra de Dios. Y este tema tan importante, la salvación de otras almas. Usted se dirá, usted, hermano, está hablando de la salvación de otras almas, pero ¿de qué tengo que ser salvo yo? ¿Qué es la salvación? La salvación, según la Biblia, tiene muchos significados. Y el significado lo vamos a encontrar o a definir de acuerdo a su contexto. Pero de la salvación que le estoy hablando esta tarde, tiene que ver con la salvación de otras almas de la condenación eterna, del castigo eterno, del fuego eterno. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y si yo no logro, como portador de la palabra de Dios, si no logramos al trazar la palabra, la necesidad que usted debería de tener de un Salvador, si no logramos a ustedes explicarle
su condición delante de un Dios santo, perfecto, puro, eterno, justo, usted nunca va a sentir ni tener la necesidad de un Salvador. Y en vano sería que al final de la predicación yo le llamaría para hacer una oración de fe, si no le he explicado correctamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted vendrá aquí, oraremos por usted, usted seguirá igual. Y así hay mucha gente. Por eso que nosotros no hemos venido a ganar adeptos para una denominación, no. Hemos venido a ¿qué cosa? A explicarte, que entiendas, que comprendas cuál es tu condición, tu posición delante de Dios, para que usted sienta, despierte, anhele un Salvador que le pueda salvar. ¿De qué cosa? De la condenación eterna. Y cuando hablamos de condenación eterna, la Biblia dice en Romanos 3:23 que todas las personas, todos los seres humanos están bajo pecado, han pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la vida eterna, de la presencia de Dios, destituidos para siempre. Sí, mi amigo, nadie debemos de creernos justos ante un Dios santo. Tenemos que reconocer por la Biblia que todos hemos pecado de alguna u otra manera. Y la paga de ese pecado, la consecuencia de ese pecado, el salario de ese pecado es la muerte. Hablando el apóstol Pablo, por cuanto el pecado entró, dice, gloria a Dios por un hombre, y así entró la muerte. Por ese pecado la muerte, dice, pasa a todos los hombres. Usted puede ver, la muerte es el salario, es el pago, la consecuencia de nuestro pecado. Y cuando hablo de nuestro pecado, estoy hablando en singular, no estoy hablando de pecados en forma plural. No he venido aquí a decirte, sal de este pecado de la borrachera, de la brujería, sin haberte explicado primeramente del pecado del cual habla la Biblia, que el Espíritu necesita que te convenza. Alabado sea Dios. Y si uno muere en ese pecado, se tendrá que enfrentar ante un juicio final. El libro de Apocalipsis habla de ese juicio final, donde estarán de pie todos aquellos que sus nombres nunca han sido inscritos en el libro de la vida, y la sentencia será terrible. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Bendito sea Dios. Ve, mi amigo, lo que espera al hombre por vivir una vida de rebelión contra Dios, una vida de rebelión contra su Creador, pisoteando la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, desde que uno ha tenido uso de razón. Tenemos que ser conscientes, mi amigo, que somos pecadores, que de alguna otra manera hemos fallado a Dios. Pero usted me dirá, hermano, usted está hablando de un pecado, usted ha dicho de un pecado singular. ¿Cuál es ese pecado? Hoy estoy aquí para explicarte cuál es ese pecado del cual el Espíritu Santo necesita que, gloria a Dios, te convenza por medio de la palabra de Dios. Y la consecuencia de vivir en ese pecado, vemos alcohólicos tirados en las calles, vemos el odio. Hoy por la mañana, al lado de mi casa, hicieron ahí un evento de carnavales. Toda la noche la música, toda la noche la gente bailando, despilfarrando su dinero en el bancolar. Y en la mañana la gente peleándose. Estas son consecuencias de vivir
bajo ese pecado. Alabado sea Dios. El odio contra su prójimo. Ahí vemos los abortos, vemos la delincuencia, vemos la drogadicción, el pandillaje, el sicariato. Vemos los hogares cómo se separan. Vemos el homosexualismo, la idolatría. Vemos la hechicería. Vemos la falta de respeto a los padres. Vemos el odio, la venganza en el corazón, el resentimiento. ¿Todo por qué? Por vivir en ese pecado. ¿Y cuál es ese pecado, hermano? Ese pecado del cual necesitas tú arrepentirte. Ese pecado del cual tú necesitas ser perdonado. Ese pecado es el no creer en Dios. Y eso se llama incredulidad. Incredulidad al creer en Dios y en su mensaje. Alabado sea Dios, porque si usted creyera en Dios, si usted fuera un verdadero creyente en Dios, usted no le mandaría ni un puñete a su esposa, ni una patada a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Usted no tendría odio contra su prójimo que es creado a imagen y semejanza igual que usted. Si usted creyera en Dios, no despilfarraría su dinero allá, no derrocharía su dinero en la cantina, en los bares. Si usted creyera verdaderamente en Dios, tendría un hogar conformado por padre, madre e hijos, y no habría hogares separados, divididos, divorciados. Si usted creyera en Dios, por supuesto, y en su palabra, porque hay quienes creen en Dios, pero no en su palabra. Entonces usted no iría a consultar a los brujos, a los hechiceros, a los chamanes, no sería pasar el huevo, el cuy, no, confiaría en la ruda para que le vaya bien en su negocio. ¿Cómo puede ser posible que usted diga, yo creo en Dios, pero sin embargo pongo mi herraje ahí en la puerta de mi casa para que no entre la maldición? ¿Qué es esto? Esto es el conocimiento de la palabra de Dios. Y todo esto pasa, ¿por qué? Por no creer en Dios, por ser incrédulo a su palabra. Y esta incredulidad, este pecado de incredulidad en que vive el hombre y la mujer, ¿sabes qué vemos después? Todo lo que les he explicado. Cuando una persona es incrédulo, practica todos los demás pecados que están escritos ahí en el libro de Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 5, 6, 1 Corintios capítulo 6 y toda la Biblia. Entonces, mi amigo, hay que ser conscientes, sinceros y decir, todo lo que me pasa aquí, toda esta enfermedad, todo este fracaso, no es por culpa de Dios. Usted cree en Dios y le echa la culpa a Dios por su desgracia. Dios no tiene la culpa, es nosotros que nos hemos metido en este problema, tomando esas decisiones negativas, esas decisiones prontas sin examinar, sin pensar las consecuencias que nos va a traer esas decisiones. Bendito sea Dios. Entonces, mi amigo, la Biblia nos habla que esta es la condición del hombre frente a un Dios santo. Dios es santo, perfecto, puro, justo, que no tomará por inocente al pecador ni al culpable. Dios es eterno, está presente en todo lugar, conoce todas las cosas, tu vida, mi vida, la vida de todo el mundo. Está abierto a los ojos de Dios y todo se está escribiendo allá en los libros que tiene Dios, para que un día el hombre sea juzgado según sus obras. Ven, mi amigo, permanecer en este pecado de la incredulidad es permanecer en los demás pecados.
Si tú cortas con este pecado de la incredulidad, ya no vas a emborracharte. Ya no vas a hacer lo malo. Porque no estamos acá viniendo a predicar y decir, sal de la borrachera. Haz esta oración de fe. El hombre puede salir de la borrachera, puede estar en la iglesia, en una denominación, y no toma 1 año, 2 años, no hace lo malo, pero no le cree a Dios ni a su palabra, y tarde o temprano va a ¿qué cosa? A volver a practicar lo que estaba practicando más antes, porque nunca se convirtió por el mensaje del evangelio, solamente hizo una oración de fe, en la cual no vemos en la Biblia al apóstol Pablo ni a ningún otro predicador diciendo a la gente, repite esta oración de fe, sin que antes, gloria a Dios, haber explicado la condición del hombre, para que el hombre sea sincero y sienta y tenga la necesidad de que necesita de un Salvador, que lo libre de ¿qué? De la condenación eterna, que lo libre de ¿qué? Del fuego eterno, que lo libre de ¿qué? Del castigo eterno, que lo libre de ¿qué? Del fuego que arde allá en un lago con azufre, que lo libre de ¿qué? De estar ahí con Lucifer, con el diablo y el falso profeta por siempre. Ojo, y no estoy hablando de aniquilación como predican otras denominaciones. No es que el hombre va a ser en el juicio final aniquilado, destruido. Si fuera así, entonces ¿para qué predicamos? Si fuera así, entonces el hombre diría, pues, ya pues yo sigo haciendo lo malo, y qué, si allá en el juicio en un momento Dios me va a destruir y no va a existir para siempre. No, mi amigo, cuántas falsas religiones hay que enseñan este tipo de mensajes y otros más, pero estamos aquí para decirte que el castigo que le espera al ser humano es un castigo consciente. La Biblia dice que todo aquel que permaneció en su pecado de incredulidad y rechazó a aquel que lo podía salvar de esa muerte segunda, de la condenación eterna, pero lo rechazó abiertamente en esta vida presente, entonces serán juzgados según sus malas obras, y la sentencia final será terrible. Y el que no se halló inscrito en el libro de los salvados, el que no se halló inscrito en el libro de los redimidos por el Cordero, por la sangre de Jesús, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, serán, dice, lanzados para siempre en un lago que arde con fuego y azufre. Y ese castigo es consciente y eterno, mi amigo. No estoy viniendo aquí para asustarte, sino para decirte y que tú entiendas y comprendas que la condición del hombre en esta vida, que todavía no la ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, es un hombre que vive sin esperanza, sin paz, sin salvación, a pesar que tenga religión. Comprenda esto, mi estimado. Tu posición, tu condición delante de Dios, y cuál es tu final, y solo así vas a sentir la necesidad de que alguien te salve. Aquí vemos a este personaje preocupado por entrar en la vida eterna, y le dice al Señor, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aquí vemos un error de este personaje. Él pensaba que hay algo que hacer en esta vida terrenal, alguna acción con las manos, alguna obra para heredar la vida eterna. Aunque son conscientes de su condición delante de Dios y del castigo que van a recibir después de la muerte, entonces tratan de salvarse de una u otra manera. Y dicen, pues, no quiero estar en ese lugar de castigo eterno, así es que me voy a aportar lo mejor que pueda. Voy a pertenecer a esta religión. Voy a cumplir todos los preceptos y normas que impone esta religión. Voy a ser bueno con todas las personas.
¿Qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? No hay nada, mi amigo, que el hombre pueda hacer en esta vida terrenal para obtener el perdón de sus pecados y por consiguiente la vida eterna. No hay nada, el hombre es impotente. El hombre ha pecado, está bajo pecado, está en pecado. Gloria a Dios. Pero también ahora quiero presentarte a ese Salvador. ¿Quién es ese Salvador? No es María, no es tu denominación, no es alguna otra idea, otra filosofía, otra creencia. Es Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra en la cual podemos ser salvos, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero quiero explicarte que tú tienes que creer en lo que Jesús hizo para salvarte, porque si yo no te explico lo que Jesús hizo para salvarte, si la Biblia no nos dice que lo que Jesús hizo para salvarnos, entonces estaría diciendo solo cree en Jesús y serás salvo. ¿Cuánta gente cree en Jesús, sí o no? Cree en Dios, pero no por eso ya son salvos. No, mi amigo, usted tiene que creer lo que Jesús hizo para salvarnos, para perdonarnos de ese pecado de incredulidad y salvarnos del castigo eterno. ¿Qué hizo Jesús? En Evangelio según San Juan 3:16 dice que el Padre ha enviado a Jesús, su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, no esté frente a ese juicio del gran trono blanco, no se vaya a la condenación, no sea castigado para siempre, sino es que al creer en Jesucristo como Salvador tenga ¿qué cosa? Vida eterna y no se pierda. Alabado sea Dios. Mire lo que hizo Dios para salvarnos. Tuvo que enviar a Jesucristo su Hijo y tuvo que sujetarlo bajo padecimientos en la cruz del Calvario. Ahí el Padre tuvo que descargar su ira, su furia sobre Jesús, para no descargarla sobre usted y sobre mí por toda la eternidad, por permanecer en incredulidad. El Padre aplastó, dice, a su Hijo. El Padre cargó en Jesús, su Hijo, el pecado de toda la humanidad. Tus pecados, ¿cuántos pecados has cometido desde que has tenido uso de razón? ¿Cuántos pecados? Todos esos pecados que tú has cometido desde que has tenido uso de razón están escritos en un libro. Imagínate todos esos pecados de ti, de tu familia, de Majes Pedregal, del Perú y del mundo. Todos esos pecados el Padre lo cargó en los hombros de Jesús. Por eso Jesús dijo: líbrame allá en el huerto de Getsemaní, líbrame de esto. Pero después dijo Jesús: hágase tu voluntad. Esta es la única manera de salvar al hombre. Esta es la única manera de poder traer y ofrecer salvación, perdón de pecados, ofreciendo mi vida. Y Jesús ofreció su vida en una ofrenda, en un sacrificio en la cruz. Por eso vemos ahí las heridas causadas por el hombre. Pero a veces hablamos de las heridas causadas por el hombre, por los látigos de los romanos y las blasfemias de los, gloria a Dios, de allá de los judíos. Pero no vemos la herida que el Padre hizo en Jesús. Jesús fue herido por el Padre por nuestros pecados, dice. Qué amor tan grande. Todo lo que Dios el Padre hizo para salvarnos. Tuvo que ir matar a su Hijo Jesús, dejarlo solo. Alabado sea Dios. Permití que le maten
comprenda, mi amigo, el amor de Dios. Jesús ahí fue triturado, dice el libro de Isaías, fue aplastado, fue quebrantado, sujetado a padecimientos. Jesús sufrió nuestros dolores de cada uno de nosotros, de cada uno del mundo. ¿Para qué? Para que con esa ofrenda el Padre quede satisfecho. Por eso el Padre, cuando uno cree en ese sacrificio, en esa obra, el Padre hace algo que a muchos no nos han explicado en las iglesias. Por eso no estamos seguros de nuestra salvación como creyentes. No tenemos la seguridad de nuestra salvación porque no sabemos lo que ha sucedido en el momento que nos entregaron el mensaje del Evangelio. Y vivimos turbados con miedo. Y no estudiamos la palabra. No estamos seguros de lo que la Biblia dice acerca de nuestra salvación. Te he presentado al Salvador Jesucristo como el único medio que Dios ha provisto para salvarnos. Ahora es tu decisión. Te he explicado la condición de usted, del hombre en general ante Dios, y cuál será tu destino final. Pero hay una esperanza y una escapatoria. Para eso apareció el Hijo de Dios, para librarnos de esa condenación. Entonces la salvación de tu alma está a tu alcance. La salvación de tu alma está en este día. Hoy es el día de salvación. No es mañana, sino es que el día de salvación es cuando usted escucha el verdadero mensaje que puede salvar tu alma de la condenación eterna. Yo no sé si usted cree, pero mi responsabilidad como creyente es presentarte este evangelio que te he comunicado en esta tarde. ¿Qué tienes que hacer, mi amigo, ahora? Poner solamente tu fe en Jesús y en su sacrificio y arrepentirte de llevar una vida de incredulidad. Y ahí entonces su vida cambiará, será transformada, ya no será lo mismo ni la misma. Y no estoy diciendo aquí un mensaje emocional, sentimental, un mensaje romántico, que si tú vienes a Jesús tus problemas se acabarán. Mentira. La Biblia dice, aunque se acaben los problemas que tienen que ver con el pecado, pero los problemas por la causa de Cristo empezarán. Se levantará tu madre, tu padre, tus hermanos, te harán la vida imposible, porque tú ahora te vas a identificar como hijo de Dios, como una criatura de Dios. Ve, mi amigo, no es un mensaje romántico. Los problemas van a seguir, pero el problema con el pecado se acabará en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y para terminar, esto es lo que sucede cuando tú de todo tu corazón pones tu fe en Jesús como Salvador, después de haber escuchado y entendido cuál es tu condición como hombre delante de un Dios santo, y haber entendido y sentido y tenido la necesidad de un Salvador. Usted entonces ahora sí puede hacer la oración con sus propios labios y de su corazón. Confiesa sus pecados por haber vivido en el pecado de incredulidad. Se arrepiente y los abandona. Pone su fe en Jesús como suficiente Salvador y Señor de su vida. Y entonces el Padre te va a declarar inocente, como si nunca hubieses pecado.
Te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees a la Biblia? ¿Crees a la palabra de Dios? ¿Crees que serás inocente después de haber confesado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Crees que Dios te ha justificado? La Biblia dice que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo.